el podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Dennis McAllister Ritchie, creador del lenguaje de programación C y co-creador del sistema operativo Unix. Poco conocido entre la prensa no especializada y también poco conocido entre los usuarios de informática medianamente avanzados. Eso sí, muy conocido en los estudiantes universitarios de informática, porque seguramente la mayoría de las universidades en los primeros cursos se da el lenguaje de programación C. Y se da sobre todo con la ayuda del libro Lenguaje de programación C de Dennis McRitchie y Brian Kernighan. El lenguaje de programación C y sistema operativo Unix son sus contribuciones más importantes. Hay muchas más, pero nos centraremos en esas dos. Unos lo llaman Dennis Ritchie, unos lo llaman Dennis McAllister Ritchie, unos lo llaman Dennis McRitchie y otros simplemente por su nombre de usuario DMR. Personalmente a mí me gusta llamarlo Dennis McRitchie. Es una situación muy peculiar porque su aportación fue tan grande y ha sido tan poco conocido que es digno de admirar en él. El poco quererse hacerse notar. De hecho, su muerte fue reciente, fue hace poco, y tuvo que ser Rob Pike, un compañero suyo de la Bell Labs, el que tuvo que anunciar la noticia en la red social de Google+ o Google+. Si no fuera por eso, a lo mejor hubiese pasado una semana o 2 semanas y la gente no se hubiera enterado de tal noticia, ¿no? Poco a poco ya los diferentes medios han ido anunciando la muerte de este gran ingeniero informático, aunque no estudió ingeniería informática, sino que fue matemático físico. Pero personalmente su aportación a la ingeniería informática ha sido la más grande. Y se compara, claro, es inevitable comparar la repercusión que ha tenido la muerte de Steve Jobs, que fue unos días antes a la muerte de Dennis Ritchie, con dicha muerte. Y es que no se pueden comparar una muerte con otra. O sea, Steve Jobs fue un personaje público, Dennis McRitchie no. Steve Jobs fue un gran CEO de una empresa, la empresa más grande ahora que existe ahora mismo, que es Apple, y Dennis McRitchie fue un investigador, un científico. Entonces, claro, la gente tiende a cabrearse en el sentido de que sí, es que Steve Jobs se le da mucho bombo, se le da mucha publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal, es una figura pública, fue CEO, estuvo en Apple, después se fue a Next, también estuvo en Pixar. Ha sido un auténtico CEO y visionario de los mejores de los últimos 25 años. Entonces, eso abarca no solamente en el campo de la informática, sino en todos. Ahora, digo que no se puede comparar porque la aportación de Steve Jobs lo veo yo más como empresario que como Dennis Ritchie, como informático, ¿no? Entonces, la confusión es que la gente sí que compara. Entonces, yo llego por la calle y me encuentro gente que me dice, es que Steve Jobs ha revolucionado el mundo de la informática, gracias a él hemos evolucionado muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedo, madre mía. Y digo, bueno, ¿y qué piensas de Dennis McRitchie? Y dice, sé quién es. Ese es un don nadie. Y yo me quedo, ¿cómo puede decirme eso? Esa gente que habla sin saber, sin conocer, o aunque hable sin conocer, cuando tú se lo explicas, por lo menos, si sabes que conoces el tema, por lo menos que te escuche, ¿no? Yo no entiendo a la gente que habla a lo mejor de Steve Jobs y le explicas tú la historia de Dennis McRitchie, la aportación de Dennis McRitchie, y sigue en su misma opinión, no piensa que es un don nadie. Porque claro, le dices, creó el lenguaje de programación C,
que es la base de todos los programas importantes, de todos los sistemas operativos y de muchísimos programas, y el sistema operativo Unix, del cual se basa todos los aparatos casi todos los aparatos de Apple, por no decir todos, se basa Unix. No es que Linux sea Unix, pero se basa, ¿no? Se basa en muchos conceptos. Y claro, dice, ¿qué es Unix? ¿Qué es C? Para él lo importante, para el usuario no entendido del tema, lo importante es que tiene un teléfono, que tiene un Mac, que es bonito y que funciona. En ese sentido, Steve Jobs, con respecto al diseño de la seguridad, sí que ha dado un paso adelante, pero también se puede aplicar esos pasos también en el tema de los coches, de los automóviles o de cualquier otro aspecto, ¿no? Él simplemente ayudó a facilitar la vida al usuario, pero como aspecto informático, como ciencia, como ingeniería, Denis McRitchie ha sido infinitamente superior. Como su aportación a la informática, a la ingeniería, ha sido muchísimo mayor. El lenguaje de programación C consiguió que fuera realmente que estuviese escrito para un programa para todas las diferentes máquinas. Es verdad que siempre había que hacer ligeras variaciones, porque siempre hay pequeños detalles que hay que cambiar, pero fue realmente el primer lenguaje de programación uno para todos. Java consiguió incluso esos pequeños fallos de C corregirlos, pero en realidad fue C. Y C, otro éxito de C, no solamente la independencia en qué máquina se programase, sino también el éxito de C fue que es un lenguaje de medio alto nivel. O sea, tiene comandos de alto nivel como print, input, que en inglés son conocidos, pero también tiene una facilidad enorme para, mediante el ensamblador, pues hacer comandos C y al revés, ¿no? Tiene los punteros a direcciones de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a explicar más detalles, pero te da un control del ordenador que es impensable a lo mejor con otro lenguaje de programación. Entonces, claro, está perfectamente diseñado. Y claro, a partir del lenguaje C se han podido crear compiladores para otros lenguajes como Python, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es increíble. Es increíble el lenguaje de programación C, cómo ha llegado a ser un estándar y cómo sigue siendo el lenguaje de los más utilizados. Ahora mismo está Java, pero no me extraña que poco a poco se imponga C o C++. C++ también lo considero C, simplemente es como una extensión. Bueno, C++, recordad que Bellarne fue de una adición de C, de clases y otras características de Bellarne-Stroop. Y C y C++, la verdad es que si quieres hacer una aplicación nativa rápida, tienes que utilizar esos dos lenguajes. Está clarísimo. Y claro, y después también está Unix. Unix que definió una manera y una estructura del sistema operativo impensable por aquel entonces. Una pena que Unix no fuese libre, ¿no? Que, bueno, tuviese varias licencias, algunas con copyright, otras menos, unas más restrictivas, otras menos restrictivas, y ahí ya es cuando ya entra Linus Torvalds y Richard Stallman, ¿no? Ayudando a crear un sistema operativo parecido a Unix, que no es Unix, pero con licencias libres. Entonces, una vez explicado esto, no tengo nada en contra de Steve Jobs. Fue un gran personaje y una persona pública y un gran empresario, pero sus aportaciones no son comparables. Para mí Steve Jobs aportó muchísimo como empresario a la fundación de una empresa, a su crecimiento y acercar la informática a los usuarios. Pero no se lo puedo comparar con Denis McRitchie, que fue más interno, fue un científico, fue un investigador que ayudó a crear la informática moderna, como ingeniero informático de verdad. Entonces, en ese aspecto, como aportación a la ingeniería informática, al campo de investigación de informática, no se les puede comparar, porque uno aportó y el otro
se aprovechó de esa aportación para acercarla al usuario. Y nada, comento también lo de Steve Jobs porque no quería hacer un especial de Steve Jobs, simplemente por lo menos ya ha habido muchos especiales en los diferentes medios y muchos de vosotros ya conoceréis la historia de Steve Jobs, etcétera, 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 y por eso quería hacer más atención en la vida de Dennis McRitchie aquí en Linux Hispano. Si queréis encontrar más noticias sobre Steve Jobs, podéis encontrarlo en muchísimos sitios. Hay especiales en elmundo.es, en El País, en diferentes medios argentinos, en todos los medios sudamericanos y en todos los medios hispanos, tanto en España como en Sudamérica. Podéis encontrar muchísima información sobre Steve Jobs. Entonces, quiero centrarme sobre todo en Dennis McRitchie, ¿no? Porque siempre personalmente he sido yo el que he incidido durante los diferentes números. Si vosotros me seguís, si sois oyentes habituales, siempre he incidido en la mucha aportación que ha tenido Dennis McRitchie en el mundo de la informática. Aunque su aportación no fuera a lo mejor a Linux y software libre, sí que ha sido el padre o el abuelo que ha conseguido que funcionase todo esto, ¿no? Y su vida, pues, si murió de la manera más silenciosa posible, su vida es totalmente igual. Nació un 9 de septiembre de 1941 en Bronxville, Nueva York, y tuvo una infancia normal, tranquila, no fue muy problemática. Fue un niño y un estudiante muy aplicado y obtuvo dos graduados en Harvard en física y matemática aplicada. Como dije, no tuvo nada que ver con... No fue un ingeniero informático, no sé por aquella época si había estudios de informática en Harvard, pero aunque no fuese, como he dicho antes, físico y matemático aplicado, sí que su aportación más grande, yo de hecho lo considero como un ingeniero informático por su gran aportación a este campo, ¿no? Y en 1967 empezó a trabajar en los laboratorios Bell, donde participó en los equipos que desarrolló Multics, BCPL, Altran y el lenguaje de programación B de Ken Thompson, principalmente desarrollado por Ken Thompson. Y a partir de ahí, en sus trabajos de la Bell Labs, es cuando creó el lenguaje de programación C y el sistema operativo Unix, junto con Ken Thompson y otros más. Bueno, ya más adelante... esas son sus dos principales aportaciones y después empezó ya con la creación de sistemas operativos en Plan 9, Inferno, también la programación Limbo, aunque no está teniendo mucho éxito. De todas maneras, es interesante que lo veáis si sois expertos, si os gustan los sistemas operativos, porque tiene información muy, muy, muy interesante. Muy interesante que os puede gustar. Tiene muchísimos premios Dennis McRitchie, a pesar de su humildad y el poco reconocimiento mundial. Tiene muchísimos premios que se pueden resumir en 5, los más importantes, 5 importantes que tiene, ¿no? El primero que tiene es el Turing, el premio Turing, que se le concede por su aportación junto con Thomson, lo tiene. Aportación de la informática por su aportación de la implementación sobre todo del sistema operativo Unix. También tiene la medalla del IEEE, el premio NEC, CANC y el último que ha sido el premio de Japón en 2011, que lo recibió también junto con Ken Thompson por el desarrollo también del sistema operativo Unix. Y para mí el más importante, la Medalla Nacional de Tecnología, el 21 de abril de 1999, que recibió también junto con Ken Thompson, a manos del presidente Clinton, por coinventar de nuevo el sistema operativo Unix y el lenguaje de programación C. Bueno, el Premio Nacional de Tecnología era de 1998, ¿no? Pero el concierto, la reunión fue... y la entrega fue el 21 de abril de 1999. La muerte. Tuvo una vida tranquila allí en los laboratorios Bell Labs, que después ya Bell Labs se convirtió en Alcatel-Lucent, fue comprado,
Y ya más adelante, pues han pasado los años, tuvo problemas de salud poco a poco, hasta que finalmente murió el miércoles 12 de octubre de 2011. Estoy en compañía de su familia, pero todavía no está muy claro exactamente la fecha. Supuestamente es el 11, casi todo eso, pero no hay una fecha exacta. No hay una fecha exacta. Y claro, como dije antes, fue su amigo Robert Pike, uno de los co-creadores de la codificación UTF-8, junto con Ken Thompson, que Robert Pike también tiene miga. Y fue primero en dar la noticia en la red social de Google+. Esta es mi opinión. Mi opinión es, como he dicho antes, que su aportación ha sido muy importante. El lenguaje de programación C. No sé si vosotros personalmente le conocíais. Bueno, yo tampoco, pero personalmente lo conocí en el sentido de haber leído cosas de él o ver su aportación, etcétera, etcétera. Yo personalmente sí, porque ya desde primero de carrera pues tuve que comprarme su libro, que por cierto no me gustaba la versión en español, la vi súper mal traducida, porque no me gustaba. Eso sí, yo lo recomiendo que os pilléis la versión inglesa, la original, la segunda edición, que es la actual, y que os la empapéis de pe a pa, porque es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso y de los mejores libros que tiene. Yo creo que es uno de los libros obligados que tiene que tener un informático. Y poco más que decir. No sé cuál es vuestra opinión de Denis McRitchie. Yo, la verdad es que durante todos estos números muchas veces lo he nombrado y esperemos que, a pesar de haber fallecido a los 70 años, esperemos que sus compañeros, Ken Thompson, Rob Pike u otros grandes de la informática, pues vivan muchísimos años y nos sigan aportando grandes hazañas, grandes aportaciones al mundo de la informática. Gracias, Denis McRitchie, por tu aportación, por haber creado el lenguaje de programación C, que nos pasamos todos, y por definir cómo tiene que ser un sistema operativo y cómo tiene que ser un lenguaje. Gracias por tu aportación y descansa en paz.